Volvemos a hablar nuevamente del caso Diego Fernández Lima, y es que en las últimas horas ha salido el testigo final, la persona que ha declarado y que se ha incorporado nuevamente a la causa, que está bajo reserva dentro del expediente y que es un testimonio que se ha filtrado a los medios y que parece que resuelve absolutamente todo de este caso. Ahora vamos a ver cuál es la frase, o bueno, las frases de esta persona, que es una testigo que, vamos a decirlo ya, estuvo en una cena supuestamente con la familia Graf, y en esa cena se confesó el hecho de darle muerte presuntamente a Diego Fernández Lima. Vamos a comentarlo todo, si realmente queda en el aire, si es muy importante, qué es lo que piensa la fiscalía, qué es lo que cree realmente de lo que ocurrió aquel día hace 40 años y que a día de hoy se podría resolver por una cena, por una frase que creían que no llevaría a nada, que no valdría absolutamente para nada, que la harían de una manera un poco despistada, vamos a decir, pero en realidad esa frase, después de tanto tiempo, esta testigo se puso a pensar en aquel día que estuvo en esa casa, en aquel día que escuchó aquello, y a día de hoy dice que podría resolver el caso del crimen de Coglan. En este lugar vamos a ver lo que dice Javier Fernández Lima acerca de estos programas que se han hecho en las últimas horas. Dice: vamos, Dieguito, vamos, que todos juntos vamos a llegar a la verdad. Esos hijos de mil van a pagar por todo lo que te hicieron. Los abrazo a todos con el corazón. Ley Diego ya. Así lo dice ante varias declaraciones en un grupo en Facebook. Hay un grupo sobre la muerte de Diego Fernández Lima, sería en memoria de Diego, con esta imagen, ¿no? de Diego justamente cuando era más joven. Veo que bueno, la subió una persona que creo que debe ser prima o algo así de Diego, si no me equivoco. Y bueno, aquí lo vemos, el grupo en el cual publicaban esta noticia, una noticia en la cual se suma una nueva declaración. Un testigo reservado que no sabemos realmente quién es, si es un vecino, si es un amigo, una amiga de Graf, que años atrás, durante un asado en Argentina, que siempre están con los asados, ¿no?, relató una conversación que había escuchado justamente en una de las cenas que había presenciado, y fue una declaración espontánea ante la fiscalía. Ya vimos en el anterior directo que hicimos que había un testigo que parece que iba a hablar y demás, aunque no sabíamos cuál era la declaración ni qué pretendía, y muchos dijimos, bueno, no será, realmente no creo que sea ya importante después de tanto tiempo. Pues según consta en el acta incorporada a la causa, esta testigo declaró que en el año 2017, hace prácticamente una década ya, participó en una celebración con varias personas. Y durante esa reunión escuchó una frase que decía: la facilidad de terminar con la vida de alguien y hacerlo desaparecer, hacer desaparecer el cuerpo de esa persona. Esto lo mencionó al parecer en un asado realizado supuestamente hace muchísimos años ya atrás, y un hombre con un apellido alemán, Christian Graf, pues claro, Graf tiene apellido alemán, el padre pues es Graf también, dice: tú puedes terminar con la vida de alguien y hacerlo desaparecer sin ningún tipo de problema. Y aparte, otra frase más, que esto ya se suma y creo que resuelve absolutamente todo. Dice que su hijo tenía un compañero de clase que lo molestaba mucho, que solía molestarlo, o sea, esto es muy llamativo porque evidentemente volvemos a la teoría del tema del padre, una persona alemana, grande, y que su hijo tenía un compañero de clase que lo molestaba mucho, ¿no? Diego, el padre y Graf. Bueno, esto es lo que muchos, creo que al ver este testimonio, pues claro, lo pensamos de esta manera, ¿no? Si no es así, pues pediremos disculpas, pero viendo cómo está elaborado el testimonio, hombre, pues ¿qué quieres que te diga, no? Llama mucho la atención, ¿no?
Aparte, este testigo agrega que, según la reconstrucción, el hombre habría explicado que decidieron tenderle una trampa al alumno. ¿Una trampa? Diego parece que iba a esa casa, le habrían dicho algo de una moto, ¿no? O algo así. Bueno, esto es una teoría que mucha gente tenía. Y luego lo cita en esa casa con la excusa de una reunión en la cual iba a estar una chica que le gustaba. ¿Quién era esa chica? ¿Era la hermana? ¿Esa era la trampa? ¿La trampa era la hermana, presuntamente? Fíjate que muchas de nuestras teorías se ven aquí plasmadas, ¿no? En este testimonio. Es tremendo esto, ¿eh? Y dicen que cuando el adolescente llega, fue llevado por la fuerza a un baño de la vivienda, donde y siempre, según la versión de este testigo, padre e hijo, lo habrían reducido y lo habían terminado de una puñalada por la espalda. O sea, cuadra todo. O sea, absolutamente todo. Graf supuestamente habría participado en el hecho y el padre también habría participado. Aparte de el cebo que le habrían puesto, habría sido la hermana. Una testimonial que agrega todo, que dice que el cuerpo fue enterrado en el jardín de la vivienda y que nunca había sido encontrado. Todo esto lo escuchó en una ocasión, en un asado, ¿no? En una festividad. Mi pregunta es cómo puede ser que a esta persona le hayan contado absolutamente todo esto en una cena. O sea, es tremendo todo esto. Claro, en este contexto toda la fiscalía trabaja ahora sobre muchos puntos mencionados en el relato. O sea, la supuesta participación de una chica que habría sido utilizada como señuelo. Hombre, yo... Sinceramente, los investigadores están intentando tratar de identificar a esta persona, si efectivamente existe esta joven, si no, si estaba dentro del círculo escolar de aquella época. Si realmente es alguien del círculo escolar, pues estaría muy bien que salga. Pero sinceramente, lo que muchos creemos es que puede llegar a ser la hermana. Esto es muchos lo pensamos así, ¿verdad? Y bueno, realmente la causa ya había avanzado muchísimo en los últimos días. Había una incorporación de nuevos informes del estudio geofísico, ¿no? que Gendarmería Nacional había hecho sobre la casa de Graf con georradar y había encontrado ciertas anomalías, ¿no? En estos informes periciales elaborados por la División de Prospección Geofísica, de Criminalística y de Estudios Forenses Federales, y los expertos detectaron ciertas cosas que estaban cerca de la medianera derecha de ese terreno, todo donde se encuentran los restos mortales de Diego Fernández Lima. La verdad que es tremendo el cómo recomendaron no realizar nuevas excavaciones, pero esta nueva hipótesis que sale de esta testigo creo que es clave. O sea, nunca habíamos escuchado una declaración tan contundente. De momento está bajo reserva. No sabemos si es cierta, no sabemos si a lo mejor es alguien que ha sido vecina y que reconstruyendo un poco los hechos ha podido llegar a tal situación, pero es cierto que sumando un poco todo y viendo esta declaración, creo que blanco y en botella, ¿no? Bueno, vamos a ir con la televisión, cuáles son los puntos a los que llega este testimonio clave, si nos faltan algunos por comentar. Y es que, bueno, es la noticia más grande después de mucho tiempo en este caso. Se va a conocer qué pasó con Diego Fernández Lima y todo gracias a este testimonio que tenemos acá, Mariana. Fuertísimo, vamos con la venta y enseguida vuelvo con vos, Martín. A ver cuáles son la letra del testimonio clave. Aquí lo vemos. Y creo que van a poner... aquí está, el testigo reservado. No sé si será un hombre, una mujer. Un testigo del cual no se sabe absolutamente nada. Solo, pues, que habría sido amigo así lo que puede dar de Graf, esta causa, ¿no? por eso ameritó que Martín esté allí en Comodoro Pi. Y Martín, Sí. sé que tenés toda la información, la vamos a ir llevando desde allá con vos, para que nos cuentes un poco cómo aparece este relato. A poder creer, viene a ratificar la hipótesis de la Fiscalía. ¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía la que viene trabajando? Que Diego Fernández Lima era una persona revoltosa en el colegio. Y esto no es hablar mal de la víctima, pero es la única manera que tenemos de decirlo porque es lo que acabo de recolectar luego de más de 3 reuniones aquí en los tribunales.
Era una persona revoltosa que aparentemente tenía como objetivo de bullying a Christian Graf y que a raíz de eso se lo cita en la casa de Graf y en la casa de Graf es asesinado y enterrado. Esa es la hipótesis que tiene la Fiscalía hace un tiempo. Ok. Que no se conocía, es una de las líneas investigativas, se conoce ahora. Y este testigo viene a ratificar de alguna manera esto que les estoy contando, pero con un nivel de detalle que no lo van a poder creer, Mariana. Cortísimo. Y me imagino que esto también, ahora que nos vas a contar qué es lo que el testigo aportó, se podrá corroborar con otros compañeros del colegio, digo, porque si de verdad había una situación de bullying o algo, me imagino que se sumarán otros testigos, ¿no es cierto?, para aportar sobre esto. Es que el tema de bullying o algo así, tiene que haber muchos testimonios que aporten para realmente llegar a decir eso, ¿no? De momento todos los testimonios que ha habido por parte de amigos de la escuela, amigos del fútbol y todo esto, no generan... no hablan, ¿no?, en ningún momento de eso. Ya están esos testigos. Ya están. Este ya testigo declararon. Que está ahora en calidad reservado, ¿no? ¿Lo conoció a Diego Fernández Lima? No lo conoció. No lo conoció. Es muy curioso lo que decís, porque no es un testigo presencial. Entiendo. Pero es un testigo que escuchó algo fundamental. Bueno, te sigo a vos, Martín, te sigo a Algo vos. muy importante. Anda contándome, realmente es muy fuerte, ¿no? Porque parecía hasta acá, por lo menos hasta el día de hoy, el crimen perfecto, ¿no? Un cuerpo que es hallado con signos de haber sufrido violencia, ¿no? Sabemos a partir de la autopsia que hubo violencia en el cuerpo, lo trataron de desmembrar, lo mataron supuestamente de un cuchillazo en la espalda, ¿no? ¿Todo esto coincide en algo con el relato que da este hombre? Sí, coincide en todo, Mariana. En todo, por eso es tan importante. Vamos a contar la historia de este testigo. Dale. Que llamó a la fiscalía, dijo, yo soy de Jujuy, pero tengo algo para declarar. Y vino especialmente a la ciudad de Buenos Aires, a este edificio, a declarar. Lo que cuenta él es que en el año 2017 participó de una celebración. Te lo voy a leer textual. El testigo participó en el año 2017 de una celebración con un grupo de personas y en ese evento conversó con uno de los invitados y su sobrino. Es importante ir Vale, 2017, grupo de personas y en un evento conversó con uno de los invitados y su sobrino. Bueno, son bastantes datos, hablamos de 2017. En 2017 estaba fallecido el padre de Graf. O sea, Federico Graf estaba fallecido en 2017. Yo creo que no. Es que los medios dicen, la madre tiene 87 años en este momento. Creo que la vimos en algún momento ahí en televisión. Pero en torno al padre, yo no sé justo cuándo fue la muerte del padre. Ahora mismo no lo sé, la verdad. Pero creo que en 2017 podría estar vivo. O sea, realmente él pudo haber participado en esta comida, ¿no? En ese evento conversó con uno de los invitados y su sobrino. A ver. Es importante ir despacito para ver las relaciones. O sea, una persona que en el 2017 estuvo en un asado. Durante la conversación, esto es lo que dice el documento que pudimos conseguir, durante la conversación se habló de la facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo. Yo sé, es una charla rara, una charla extraña, pero el testigo dice en el 2017 estábamos en una celebración y tuvimos esa charla. De che, como que es fácil matar a alguien. Sí, una charla informal, claro. Sí. Una charla informal. Exactamente, una charla informal. Esa persona con la que hablaba el testigo, este invitado, y escuchen esto porque no lo van a poder creer, recordó que en el año 2011 había participado de un asado junto a una persona aparentemente de apellido alemán. O sea, junto acá. Perfecto. El testigo dice... Sí, te sigo Martín. O sea, él habla con una persona que dice haber escuchado a alguien contar algo. Exactamente, de apellido alemán. Graf. Podría ser Graf. Claro. Podría ser Graf, tranquilamente. Y ahora... Bueno, pero es que aparte cuadran absolutamente todas las cosas que luego dice. Y en realidad el testigo a la justicia habrá dicho, ¿no? Si era Graf o no lo era. Si ella estuvo allí, si ella escuchó eso y vio
a la familia Graf, pues tendrá que decir si es o no es, ¿no? Me imagino. Esta persona de apellido alemán, ¿qué es lo que cuenta? Que le contó En a esa esta oportunidad, otra persona. O el sea, invitado. me imagino que a ese esta otra invitado persona. también va a ser citado, ¿no? Porque, digamos, acá hay otra persona que conoce este relato, además Ahora te voy del a testigo contar de ese detalle. calidad reservada, sí. Ahora te voy a contar ese detalle. En esa oportunidad, el invitado escuchó a la persona alemana decir: vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas. El presunto alemán dijo, luego de unas copas de más, dice el documento, que había un compañero de colegio de su hijo al que le hacía bullying. O sea, que su hijo tenía un compañero de colegio que le hacía bullying. Recordemos que decían ¿Y qué? Ay, pero confesó todo el crimen ahí, ¿no? O sea, el padre de Graf estaría vivo. Si estaba vivo, entonces esto es un testimonio brutal. Brutal, ojo, ¿eh? que tenía alumno problemas con el solía alcohol. molestarlo. ¿No? Recordemos que decían que tenía problemas con el alcohol Graf. Sí, lo dijo la ex esposa de Graf, lo dijo, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Brillante, exactamente. entonces? El padre. El Wow. padre, Es el Graf. que se presume que era el que, Estaba es el que contando podría esto. estar hablando en esta reunión. Bueno, dice que su hijo, hace muchos años, tenía problemas con otro alumno que le hacía bullying. Contó también que ante esta situación decidieron tenderle una trampa a ese alumno. Wow. Lo citaron en la casa con la excusa de que iba a encontrarse con una mujer a la que el alumno le gustaba. O sea, a este alumno revoltoso le dicen: che, venite a nuestra casa. Supuestamente que creemos que puede llegar va a ser Diego venir Fernández esta Lima, chica o que a eso vos es lo te que gusta. cree la justicia, ¿no? Exactamente. O sea, Exactamente. que Diego habría llegado Cuando ese engañado con la excusa de conocer a una chica a la casa de los Graf. Totalmente. Vale, creo que tengo la data, justo la estaba buscando mientras estábamos aquí viendo el vídeo. Y una persona asegura que el padre de Christian Graf, Federico Alberto Graf, falleció en 2018. O sea que este testigo de 2017 sí podría entrar dentro de la causa. O sea, por fechas cuadra. Por la fecha justo, porque sería un año antes, cuadraría perfectamente. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de algo bastante importante, porque yo decía, no, a ver si cuadra o no la fecha de este testigo, porque se me hacía raro. Digo, no sé si cuadra. Y estoy viendo que ese asado es 2017 y el padre fallece en 2018. Entonces, cuadra perfecto, ojo, ¿eh? Cuando ese alumno llegó, digo Fernández Lima, puede ser como decís vos, Mariana, perfecto, fue conducido violentamente a un baño de la propiedad. Una vez en el baño fue apretado por padre e hijo y luego asesinado de una puñalada en la espalda. Dios mío, esto es lo Contó que cuenta. también que Tremendo, Sí. pero es muy fuerte. O sea, esto que estamos escuchando es lo que cuenta pasado de copas o pasado de alcohol el hombre con apellido alemán, ¿no es cierto? Esto que Sí, estás exacto. escuchando. Exactamente. Está, perfecto. Exactamente. Contó también que posterior a eso enterraron el cadáver en el jardín de la vivienda y nunca nadie lo encontró jamás. Contaba este hombre de apellido alemán. En el Claro, 2011. cuando el caso Graf, en el 2011, cuando el caso Graf empieza a ser mediático hace ya un año, esta persona empieza a recordar, contó, empieza a recordar esta situación que le Hostia, pero tardó un año y pico, ¿no? En recordar todo esto. Esto es lo raro, ¿no? Yo creo que en cuanto a testigos, al final que tardes tanto es un síntoma de que o podéis estar inventando cosas o recordando cosas que no son del todo ciertas. No sé, siempre a los testigos que tardan tanto en salir, al final se le ponen muchas pegas, ¿no? Pero aún así es que es un testimonio tan claro, tan limpio, que si no es cierto, es que es alguien que ha estado construyendo todo este relato de una manera premeditada para joder a esta familia, o no entiendo muy bien el cómo o el por qué,
pero de momento parece que resuelve prácticamente todo. O sea, este testimonio reservado. Le había impactado, que le había llamado la atención. Porque aparte, Y convengamos recién que ahora es se animó. en una situación donde una persona está contando que mató a otra, ¿no? En un asado, rarísimo, ¿no? O sea, igualmente la persona Ni más ni menos. que está declarando como testigo no fue testigo presencial de esta charla, sino que alguien se lo contó a él. Del testimonio no. Exacto. Sí, exactamente. Pero te voy a dar un dato. Sí. Viste que te dije recién, Mariana, que hay una chica que la usaron como una especie de carnada para atraer a... O sea, entonces sería a lo mejor el marido de, no sé, de alguien, o sea, una mujer que tenía el marido, y ese marido fue a esa cena, fue a ese asado, y luego pues el marido le contó, ostras, fíjate que en esta cena estábamos con Federico Alberto Graf, por ejemplo, y contó esto, ¿no? Estaba con unas copas de más, había bebido 3 botellas de vino, y en un momento dado me contó esto, ¿no? Y a la mujer pues lo retuvo y dijo, madre mía, sí que estaba mal, sí que estaba borracho, ¿no? O lo que sea. Y claro, a día de hoy ella recordó eso, ¿no? Fíjate para lo que sirve la memoria, ¿eh? Si me lo hubiese contado a mí o si yo hubiese estado en esa cena, seguramente ni me hubiese acordado, la verdad. Pero hay gente que tiene muy buena memoria, ¿eh? Muy, muy buena memoria. Y que bueno, ojalá que haya siempre muchísima gente así, ¿no? Con tan buena memoria para este tipo de cosas, ¿no? Para ser testigos de estas situaciones, porque esta persona es un testimonio vital dentro de esta causa. Presuntamente Diego Fernández Lima. Sí. Bueno, esa chica está identificada y la están tratando de ubicar. Bien. A ver si ella sabía de este plan o no sabía nada o simplemente utilizaron su O nombre. sea que ¿o había qué? un nombre, porque ¿cómo identifican a esa chica? Sí, había un nombre, claro, Ostras. que el testigo se lo acordaba. Dijo, la llamamos a tal persona. Perdón, no es el testigo que se le acordaba. Quienes lo supuesto dijeron alemán. fueron los otros compañeros de colegio. No, quienes dijeron el nombre de la chica Ok. fueron los otros compañeros de Claro, colegio acá que se dijeron, empiezan a a unir Diego la- le gustaba tal persona. Empieza el rompecabezas armado. Vale, o sea, a Diego Fernández le gustaba a alguien de clase en aquellos momentos. Y los compañeros de clase reconstruyeron eso, ¿no? Fíjate que los compañeros también reconstruyeron de esa casa donde aparece el cuerpo, es la casa de Christian Graf, que era compañero nuestro de escuela, ¿no? Se acordaban de él, aunque fuese por 1 año y medio o 2 años, se acordaban, ¿no? Y justamente había una persona que a Diego en aquellos momentos le hacía tilín, ¿no? Le llegaba a gustar, y puede ser que la familia Graf, presuntamente, pues urdiese ese plan citándolo, diciendo, va a estar aquí esta chica, va a estar aquí en mi casa, vente, ¿no? Marce, ¿no? Exactamente. Con lo que aportaron los Totalmente. excompañeros. Empiezan a y ahora unirse. esto. Empiecen a unirse las piezas. Por eso te digo que esta semana es fundamental, Mariana, clave, trascendental, porque este testimonio, que cae de la nada a la fiscalía, viene a corroborar lo que la fiscalía, el fiscal Martín López Ferrando, que hay que decirlo, batalla contra viento y marea con esta causa para buscar la verdad. Sí, que hay no que se decirlo, archive, ¿no? está Porque solo en desde esto, la todo el mundo le prescripción dice, en adelante. dejala, le archivan. dicen. Sí, claro. Total, todo el mundo le dicen, déjala, y el tipo sigue adelante. Esta es la hipótesis que él tenía en base a los testimonios. Y ahora viene este hombre del norte del país a contar esta historia que tiene como núcleo principal la misma hipótesis que tenía la fiscalía. Ni más ni menos. Y en el medio, esta prohibición de tocar el jardín, por lo tanto la justicia tiene planeado seguir escarbando allí, buscando, ¿no?, nuevos elementos que sirvan como prueba. Me imagino, quizás el arma homicida, quizás más restos de Diego Fernández Lima, ¿no? ¿Eso qué se está pensando? A ver, en base a este testimonio, pues sinceramente creo que no teniendo prácticamente nada, nos hemos acercado muchísimo, ¿no?, a lo que era la verdad final de esos restos aparecidos justamente ahí. O sea, todas nuestras hipótesis más o menos se vienen a refrendar en este testimonio, ¿no? Es tremendo, creo que nunca había pasado tal cosa, pero de muchísimas de las hipótesis o teorías que nosotros fuimos comentando de lo que pudo haber pasado en su momento, creo que esta era una de las que más habíamos hablado, ¿no?
Y así parece que puede haber sido. Hasta había incluso reconstrucciones con inteligencia artificial y todo en TikTok, etcétera, que se habían hecho sobre este caso, de la forma en la cual el padre y el hijo presuntamente habrían terminado con la vida de Diego. Trabajos que se van a realizar muy probablemente esta semana, Mariana. Claro, esta semana va a pasar Por todo. eso te decía, esta semana es fundamental, esta semana es clave por este testimonio que no lo conocían las partes, se están enterando ahora porque, insisto, está en un legajo reservado. Un legajo reservado es una potestad que tiene el fiscal de guardar un testimonio porque es importante para la causa y es importante que no lo conozca el resto de las partes. Por ¿Cuántas eso otras personas guardan habrán en un legajo escuchado reservado? esto, no? Porque si este hombre contó esto pasado de alcohol en alguna reunión, quizás no fue la única vez que relató este episodio, ¿no? Claro, a ver, algunos no se acordarán. Yo sinceramente creo que... yo pienso que no me acordaría. A lo mejor reconstruyendo y tal, y con el tiempo, viendo este caso todos los días en los medios, puede ser que a lo mejor me saliese, ¿eh? Pero me parece difícil, o sea, es como en una cena, bebidos y tal, empezar a contar algo de una manera como, imagínate que pasa esto y tal, o si yo hubiese hecho de esta forma, o yo hubiese hecho esto o lo otro, ¿no? Alguna barbaridad así. Pero la verdad que habría algunas personas que estuvieron en ese asado, en esa festividad, que hayan escuchado eso, que se hayan acordado perfectamente al salir este caso, al aparecer los restos mortales de Diego, y que no hayan querido decir nada. Por miedo, por amistad, por muchas cosas. Y creo, sinceramente, que debería salir más gente. O sea, es muy verosímil porque vieron que, a pesar de que ninguno de los aquí presentes y muchos de quienes nos están viendo no lo harían ni siquiera en el contexto de una charla informal, a veces escuchás de refilón cosas que no entendés del todo, si son un chiste, si es una exageración de un presente en un evento social. Si no tenés confianza, no repreguntás. Y si no tenés confianza, porque estás ahí circunstancialmente, exactamente, no repreguntás. Ahora, Martín, la hipótesis del bullying, yo no diría que estaba descartada por parte de la Fiscalía, pero había quedado un poco, digamos, desconsiderada, sobre todo porque otros ex compañeros de Lima supieron declarar oportunamente y dijeron, aseguraron, yo recuerdo haber leído muy atentamente esos testimonios, que no había bullying, según ellos. Este testimonio reservado obviamente reactiva esa hipótesis. Sí, aunque te digo, Franco, por lo que pude hablar acá adentro, la hipótesis, una cosa es lo que pasa dentro de la Fiscalía, otra cosa es lo que pasa en los medios, ¿no? Pero lo que pasa acá en la Fiscalía es que esa hipótesis se había reactivado con otros testimonios de otros compañeros que nosotros no conocimos públicamente. Ok, claro. Esa es la realidad. Pero no claro. Eso lo tenían incorporado. Claro. Que no es hablar mal de la víctima. No. Esto. Es Tenía 16 contar años. lo que están investigando describir acá. la realidad que vivían, ¿no? Claro, por que ahí. siguen viviendo en las escuelas al día de hoy. No, digamos, totalmente. Y la verdad Totalmente. que me pregunto en este momento por la familia Graf, que se está enterando quizás por nosotros, ¿no, Martín? Porque decís que esto no lo conocían las partes, este dato. Sí. No lo conocían las partes. Esto no lo conocía nadie. Y te voy a sumar un dato, Mariana. Porque vos muy bien decías, tenemos un testigo que habló con otra persona que en el 2011 había escuchado este testimonio. Exacto. Esa persona, la que estuvo en el 2011, falleció. Claro. Pero, tanto en el 2017 como en el 2011, en las dos reuniones, había estado acompañado de un sobrino. Y ese sobrino no falleció. Y tuvo que haber Y ese escuchado sobrino en ambas lo ocasiones. están tratando de identificar. Qué bárbaro. Lo escuchó seguro. Por lo que contó el testigo y cómo lo dijo, lo escuchó seguro. ¿Y hay algo? Me parece una barbaridad el cómo se puede llegar a resolver este caso por una escucha de un testimonio de otro testimonio. O sea, es muy rocambolesco, pero este tipo de casos se pueden llegar a resolver de esta forma, ¿no? Pura casualidad, o sea, el hallazgo de los restos, casualidad tremenda. El hallazgo de este testimonio, otra casualidad más. O sea, tremendo. Este caso está lleno de puras casualidades, y estas sí que son de verdad. No como en otros casos que hablamos de desaparece esta prueba, desaparece la otra, y mira qué casualidad.
la policía aquí inculpa a este y luego ya no. Bueno, ese tipo de cosas que vamos viendo, o incluso desviaciones de un caso por una desaparición de un menor, o en Argentina, bueno, pasan mucho ese tipo de situaciones, y la verdad que, bueno, resultan ser bastante inquietantes. Pero en torno al caso de Diego Fernández Lima, creo que aún seguramente tengamos mucho que comentar. De hecho, el otro día vi una especie de newsletter, que sería como una especie de libro de una persona que creo que era un periodista que estuvo haciendo una cita sobre todo el caso del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima. Y bueno, lo encontré un poco de casualidad viendo informaciones del caso, y ahí vi como creo que era una editora de un portal de noticias que luego estaba en Clarín y otros medios bastante grandes de Argentina, y ahí empezaron el tema de las escuchas al caso de Coglan, ¿no? Una carnicería. Hablaron de un testimonio de una persona de una carnicería que yo recuerdo, si no me equivoco, que hablaba de la hermana de Graf, preguntándose algo así como ¿por qué la familia dijo algo así de la hermana de Graf? De que se fue enviada a vivir al sur o a vivir a otro lado fuera de la casa de los Graf, ¿no? De esa familia. Para muchos supuestamente Diego estaba interesado en la hermana, esto es lo que algunos decían. Y que la clave era ella, no otras personas de la escuela o algo así como se dice aquí en estos medios. Pero bueno, todo esto está en entredicho, y esta hipótesis veremos en qué queda, aunque la verdad las frases son tremendas, ¿no? Una cena realizada hace más de una década, y la frase más perturbadora es: sí se puede llegar a matar a alguien y hacerlo desaparecer sin ningún tipo de problema. Testimonio que queda incorporado en la causa, que está en el expediente reservado y que abre una nueva línea de investigación en torno a este caso, ¿no? Y que pone otra vez en el radar a toda la familia de Christian Graf. Volvemos a ver que hay otro nuevo testigo, aparte del que estamos comentando, que confirma la existencia de dicha reunión y que ubica este encuentro en tiempo y lugar, incluso lo aclara así, y aclara que no escuchó la conversación en primera persona, pero que alguien sí se la dijo. Seguramente lo que os digo, sería su marido o algo así, ¿no? Seguramente sea el caso de este nuevo testimonio que resuelve todo el caso Diego Fernández Lima. Giro en el caso Graf, que nos tiene tan atentos hace tanto tiempo. Realmente parece una película, pero es la vida real esto. Recordemos el caso Graf, Martín, para contar las novedades también. Yo creo que la gente lo tiene muy presente. Bueno, el caso Graf, estamos hablando de la casa donde vivía Cerati, como para tener simplemente una referencia. Así se dio a conocer, ¿no? Exactamente. El año pasado se encuentran los restos de un joven llamado Diego Fernández Lima. Quienes viven ahora en esa casa es la familia Graf. Exactamente. Christian Graf, principal acusado. ¿Por qué? Porque era compañero de colegio de Diego Fernández Lima. A quien buscaban hace 40 años incansablemente, ¿no? Exactamente, del año 84, sí. Que estaba desaparecido, y con el hallazgo de los restos, casi de casualidad por una obra que estaba haciendo en el terreno de al lado, encuentran los restos. Recordemos brevemente, antes de ir al testimonio más importante que tiene la causa. Me quedé tan impactada con esta novedad en el caso, con este testimonio que tiene que ver con la ex mujer de Graf, porque hasta ahora la verdad que parecía ser el crimen perfecto esto, ¿no? Sí. Cómo llegó ese cuerpo ahí, nadie podía explicarlo. Sin embargo, ahora esto es muy importante lo que aporta esta mujer. Muy importante. Recordemos que la Cámara de Apelaciones le había dicho al juez: investiga a Graf no como partícipe o no, en realidad como encubridor, sino como posible asesino. Y en ese contexto es que la justicia decide llamar a la mujer de Graf, a la madre de los hijos, a la ex mujer de Graf. Claro, nosotros vimos a una mujer de Graf, pero es la actual, exacto. Pero es la segunda mujer. La primera esposa no había hablado en el expediente, y ahora sí habló.
Tenemos el testimonio para contar en exclusiva. Es tremendo y dio el detalles testimonio. tremendos. Y tremendos. ahí, antes de ir al testimonio, porque realmente es impactante. Es fuerte. La actitud de abrazar al hermano de Diego, la víctima, ¿no? O sea, esa empatía que sintió esta mujer en el momento en que fue La a fiscalía, declarar. cuando uno entra, otro sale, lo abraza, digo, al hermano de Diego, casi que como diciéndole, te voy a ayudar a encontrar la verdad. Y cuando se sentó frente a la fiscalía, lo ayudó a encontrar la verdad. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dijo fue esto, Mariana. Refiere que conoció a Christian Graf en el año 1987 y que en el 91 se casaron. O sea, 3 años después de la desaparición de Diego. Exactamente. Cuando terminaron el secundario. Exacto. Correcto. En el 92 nació su primera hija. Se separaron en el año 2004 y se divorciaron en el año 2017. Acá viene la parte importante. Siempre vivimos ahí, dijo ella, en Congreso. En la calle Congreso. Exactamente. Cuando se casaron se fueron a vivir 2 meses arriba. Recuerden que estamos hablando de una casa de 2 plantas. ¿Se acuerdan que una vez nosotros teníamos a los Graf entrando para la derecha y a la madre de ellos para la izquierda? Diferentes entradas. Exactamente. Donde vivían los padres de él. Luego fueron a vivir a la planta baja, es decir, Sí. luego se separaron. Preguntada para que diga cómo era la relación de ella, de esta mujer, con los integrantes de la familia y entre ellos, dice que el trato era normal, cordial, tanto con ella misma como con el resto de las personas. Hubiese pensado que era una familia normal. A mí me llamó mucho la atención esta frase. Sí. Hubiese pensado que era una familia normal. Ya no lo piensa. Ya no piensa que es una familia normal. Los fines de semana iban mis padres, comíamos asado en el quincho, algo normal. Y acá viene la parte más importante porque directamente le preguntan por el jardín, donde efectivamente lo encontraron a Diego Fernández Lima. Y la protagonista de esta parte de la testimonial va a ser una pileta. Porque se acuerdan que había una pileta en esa casa. Preguntada para que diga si recuerda las particularidades de la pileta, dice que fue un antojo de ella misma. Yo quise poner la pileta, dijo ella. De hecho, la pagó mi mamá. Los padres de Diego no querían que estuviese la pileta en el jardín. Por eso decidieron que estuviese lo más cerca posible de la casa. Recuerden que cuando salía Christian Graf de la casa en esa entrevista que le dio a TN, para llegar a la parte donde se había encontrado el cuerpo de Diego, había que caminar un tramo. Bueno, evidentemente le dijeron a esta mujer, si querés poner la pileta, ponela más cerca de la casa, o sea, lejos de donde se encontró el cuerpo. Explica además que donde aparecieron los restos de Diego había un cedro gigante y como caían los pinchos del cedro, también se puso cerca de la casa. O sea, se sacó también, evidentemente, ese cedro y se lo movió, se lo trasplantó. Estaba en el lugar donde estaban los restos. Exactamente. O sea, le habían, según lo que dice esta mujer, habían plantado un árbol arriba de los restos. Lo cual resultó ser más una excusa, dice ella. Ahora vamos a ver por qué dice esto. En concreto, los padres de Graf no querían que la pileta estuviese en el jardín, pues se utilizó una parte del patio para colocarla. O sea, la querían lejos de donde apareció el cuerpo. Por eso, visto en retrospectiva, es tan importante el testimonio de esta mujer. Porque esta mujer lo que te deja ver es, che, había un interés por ese sector. Había un interés en esa parte donde se encontró el cuerpo. Y también lo vimos cuando durante la obra le pidieron que no tocaran esas plantas que estaban en ese sector, ¿no? A los obreros. Y esto es más incriminador todavía, porque dice, era una familia, los Graf, muy cuidadosa sobre las plantas. Toda la vida era no tocar las plantas. Como decías, Mariana, las plantas estaban sobre el cuerpo. O sea, y toda la vida fue no tocar las plantas. La madre y el padre, sobre todo el padre, era quien se ocupaba del jardín. Era un jardín impoluto. No querían pileta en el jardín. Era su casa y no querían la pileta en el lugar. Decían que no se podía tocar el jardín ni las plantas. Claro, esta testimonial o este testimonio o esta historia contado en cualquier otro contexto, bueno, sería no algo normal. Claro, alguien que no tiene ganas de tener una pileta, pero... Con el único detalle que abajo de las plantas había un cadáver. Ni más ni menos. ¿Por qué tanta negativa, no? ¿Por qué tanta Hacer la negativa? pileta, claro. Porque uno puede decir, bueno, hay muchas personas que son celosas de su jardín. Ahora, no muchas personas son celosas de su jardín porque tienen abajo enterrado un cuerpo. Dios. Por eso es tan importante este testimonio. Porque da cuenta de que evidentemente había algún conocimiento de que abajo Y de la sobre tierra todo él. había un cuerpo.
sobre todo el padre. El padre que está fallecido. El padre que murió, exactamente. Preguntaba para que diga si recuerda el paso por el colegio secundario de Graf. Importante porque recordemos que Graf decía, yo Diego Fernández Lima, ni idea. No me acuerdo. No me acuerdo, no sabía que había un compañero desaparecido, no tengo ni idea. Responde que él nunca le contó, no tenía amigos del secundario, sí sabe que había ido al St. Patrick y no sabe por qué lo cambiaron, pero jamás habló del colegio secundario. O sea que ella tampoco lo conocía, Diego. No lo conocía Diego, pero recordemos que se conocen ellos en el 87. Diego estaba desaparecido desde el 84. Antes, claro, o sea pero que no hablaba de a él. 3 años de la desaparición y no habló de él. Claro, no se conocían en la época en que iban al colegio. Juntos. Claro, exactamente. Exacto. Se pusieron de novios en el 87, se conocieron en el 87. Le preguntan si tenía algún hobby, menciona que la electricidad, esto coincide con lo que había declarado Christian Graf en su momento, yo me encargo con la parte de la electricidad, hacía changas porque lo que es electricidad lo hace muy bien. Espontáneamente dice que no maneja vehículos, nunca lo vio manejar una moto. Esto lo espontáneamente lo aclaran porque no se lo preguntaron. Recuerdan que nosotros habíamos contado Que tenía un taller. que había un taller, porque aparecía un taller en la casa, después dijeron que era del hijo de Graf ese taller. Respecto de Diego, nunca escuchó hablar de él, lo que decía vos, Mariana. Se le pregunta a la testigo sobre la personalidad de Graf en la relación de pareja. Dice que eran fríos. La madre, el padre, Christian, ellos decían que eran alemanes, hablaban alemán. Explica que habla en plural porque compartían la forma, pero no había un acto de obediencia hacia ninguno de ellos. Acá lo más importante es, bueno, una familia distante, o como la califica ella, fría. Pero no una familia donde hubiera violencia, ¿o sí? No lo dice, por lo menos no lo menciona. Christian era un padre muy afectuoso, dedicado, no era violento, no sabía poner límites. Por eso habla... De Christian, estamos hablando de este Christian. De este Christian. Sí, siempre estamos hablando de Christian Graf. La verdad que se lo ve tranquilo, ese temperamento que describe lo evidencia también, ¿no? Exactamente. Se le pregunta sobre la existencia de algún tratamiento terapéutico, tanto de Graf como de su familia. Dice que no sabe si hicieron terapia. Ella sí, pero no tiene conocimiento de que hayan tenido algún tipo de consulta. Agrega que Federico era alcohólico y concurrían a una parroquia, Federico el padre. Ah. Cree que es San Patricio. No me parece y la un dato familia lo menor. acompañaba. No. O sea, una familia normal, que se comportaba normalmente, pero donde había un padre alcohólico. Exactamente. Eso por lo menos es lo que dice acá. Y la familia lo acompañaba. Digo, yo no llamaría una familia... La normalidad ya sabemos que no existe, ¿no? Que la normalidad es una palabra odiosa, pero cuando uno describe una familia donde hay un padre alcohólico, no sé si... bueno, sí, por supuesto. ¿No? O sea, digo, ahí pasa algo. Sí, y después describe cómo era la adicción que tenía una adicción al alcohol, se levantaba a la mañana, iba a tomar ginebra a un bar y cuando volvía estaba alcoholizado. Todos tenemos alguna historia cercana y sabemos que lo que vos decís, digo, desordena todo lo emocional. La dinámica familiar, todo claro. Lo emocional, las heridas que genera, el despersonalizar los vínculos, es un tema también. Es un tema, pero bueno, nada, esto tampoco lo hace No culpable. lo hace culpable, ¿no? pero son todos datos que Sí. suman a la historia y por lo menos te hacen acercarte a la verdad, como decía nuestra La Beta. pileta De es... alguna manera, lo de la pileta. pileta es Llegar la casa a tremendo. la pileta, que en general tenés más sombra, en general no sé la orientación Es verdad, de la casa, pero sí. pegada a la pileta, ¿Por a qué? la casa, es raro. Canta Sobre re todo fuerte. si tenés jardín. Móvil en vivo, está Sofi con Christian Graf. Tu ex mujer, ¿qué pensás? Otra vez con lo mismo, ¿Tenés miedo de ir preso? Te lo pregunté hace unos meses atrás y quiero saber tu respuesta ahora. ¿Cómo estás con toda esta situación? ¿Declaró tu ex mujer? ¿Habló mucho de tu papá? Algunas palabras, queremos saber, vos hablás con los medios, queremos saber cómo estás atravesando este momento. Bueno, Mariana, ahí estamos Muy bien, en vivo. Sofi. Acaba de ingresar Christian Graf a la casa. Muy bien, Perdón, Sofi, justo estábamos hablando el movimiento, pero justo... del tema. No, estabas haciendo Sí. guardia, Sofi, excelente la posibilidad de hacerle la pregunta y saber que no quiere hablar del tema, ¿no? Obviamente no hay mucho Me llama la que atención la responder. frase, otra vez con lo mismo. ¿Y qué le vamos a ir a preguntar? Y que A ver, esto- lo mismo es un es tu cadáver que casa. apareció en tu jardín. Tengamos Claro, en cuenta ¿De qué te gustaría que hablemos, no? Claro, otra vez esta con lo mismo. mujer Sí. habla
yo calculo que en acuerdo total con su hija, y no calculo mal, me parece, ¿no? Es decir, porque es la hija de Graf, la hija de esta mujer. Claro. Supongo que ahí debe haber Qué conflicto un familiar, diálogo, ¿no? un diálogo, y la hija ya adulta, claro. Y no habiendo entre ellos un conflicto, digamos, no es que Exacto. se llevan mal No, ni nada. Mucha valentía la de esa mujer ir a contar esto, sabiendo, digamos, lo A que eso significa voy. familiarmente, A su ¿no? valentía. O sea, evidentemente ella dijo, yo tengo un dato que Exacto. puede aliviar, porque habló de la madre de Diego, ¿no? Esta madre Sí. que hace 40 años espera que su hijo llame, que no cambió el teléfono de su casa ni lo sacó nunca esperando que suene. Entonces, esa empatía hizo referencia a ella, ¿no? Que le produce Pero, la madre. Perdón, Mariana. Además, la hija en cuestión, la hija de Graf y la hija de esta mujer, tiene que ahora procesar la posibilidad, no sabemos si esto fue así, pero la posibilidad de que sus abuelos hayan hayan ocultado. estado involucrados en Claro, esto. porque no sabemos si lo mataron, pero hay una realidad irrefutable. El cuerpo estaba ahí, en el jardín de la casa. Y eran compañeros del colegio. Y o sea, fue un asesinato. y fue un asesinato porque había habido violencia ejercida sobre el cuerpo y además lo habían tratado de desmembrar. Absolutamente. Y la exmujer- Entonces, fue un crimen. La exmujer, evidentemente, algún tipo de asociación hace, porque hay que ver por qué la llaman a declarar, curiosamente, y por qué ella ve toda esa insistencia, más allá del cuidado del jardín y todo, quizás también esa obsesión tenía que ver con que Pero no me aparte, toquen si, eso. si a vos te encuentran en el jardín de tu casa los restos de una persona, ¿no? En el caso de ella que ya no vive ahí, claro, habrá ido para atrás y dicho, en este jardín que no nos dejaban hacer nada, que no se podía pisar ahí, que no se podía hacer, claro. No entendí algo, Martín. ¿A ella la llamaron a declarar o Sí. ella se presenta? No, a ella la llaman La a llaman, declarar como ok. testigo. De hecho, no la habían llamado antes, la llaman ahora, porque esto que te decía al principio, Mariana, la Cámara dice, investiguen a Christian Graf como posible asesino. Claro, Primero y encubridor y ahora- ahora como asesino. Entonces dicen, bueno, vamos a llamar a la exmujer a que declare, exmujer que vivió en ese lugar. Ahora te hago una pregunta desde el punto de vista legal y te pregunto a vos también, César. ¿No le convendría a la familia, vamos a suponer que están guardando este secreto hace tantos años, ¿no? Hubiera sido conveniente que le echaran la culpa al padre que está muerto y ya la causa está cerrada. Totalmente. Exacto. Pero no lo hacen. Pero es más, él fue por más, porque dijo como que el padre, o sea, santificó al padre en una de las declaraciones, no me acuerdo, en una de las tantas que tuvimos. Él de alguna manera santifica al padre como diciendo, mi papá se murió, no toquen a mi papá. O sea, lo corre de la escena directamente. Nunca Si ya los secretos en la familia se guardan, ¿no? Durante décadas, generaciones y va transformando la manera de pensar de las diferentes generaciones, imagínense algo de estas características. Un muerto en la casa. Nunca contó, por lo menos en la entrevista, que su papá era alcohólico. Este dato que nos estamos enterando ahora. Exacto. Que acá profundiza la exmujer de Graf, donde dice que estando Federico Graf alcoholizado, le preguntan cómo llevaban la adicción del padre y ella dice que no era agresivo ni perdía la cordura. A Christian le inquietaba cómo podía mostrarse socialmente. Mirá qué interesante esto, conectado a lo que decía César. Le molestaba cómo lo veían a él como alcohólico, o sea, cuidaba la imagen del padre, lo mismo que está haciendo ahora, Cuidando 30 y la tantos años imagen del después, padre. cuidando la imagen del padre, porque fácil sería decir, lo asesinó a él, está muerto, se terminó acá. Interesante. Después dice, se le pregunta a la testigo sobre si en la casa había armas, responde que no, esto también es importante, a pesar de que no tenía lesiones compatibles con un arma de fuego, sí aparentemente con algún tipo de puñalada o algo por el estilo. Y después vuelven al tema de la pileta y de la tierra. Se le pregunta a la testigo sobre si tiene conocimiento dónde se encontraron los huesos de Diego y si fue motivo de remoción de tierra. Responde, en aquel momento, ¿no? Responde que donde encontraron a Diego no estaba ni cerca de donde está la pileta, puede estar a 3 o 4 metros aproximadamente, esto es lo que yo marcaba había una distancia entre donde apareció el cuerpo y donde le dejaron instalar la Prudencial, pileta. grande, no había duda. de que 3 no o estaba 4 al lado, metros. sí. Había un cedro, dice, ¿dónde encontraron el cuerpo? Había un cedro, dato que tampoco teníamos. Sabíamos que había otro tipo de árbol, no me acuerdo ahora el nombre. Que pidieron no moverlo. Exactamente. Y lo sacaron. El bananero, ¿no era un bananero? Un bananero, Sí, sí, un bananero. exactamente, que lo sacaron. Luego que la discente se divorció, lo sacaron luego del divorcio, y la fosa de Diego estaba más cerca del cedro, pero no hubo remoción de tierra cerca de donde estaba Diego. Esto es importante. Claro. O sea, donde estaba Diego nunca hubo remoción de tierra. Se evitó Estando de ella, esto, perdón. y se evitó la remoción de tierra. Se evitó, exacto. O Nunca sea, esta se- mujer lo que viene a decir es, el tiempo en el que yo estuve viviendo en esa casa, nadie se podía acercar a ese sector.
Exacto. Nadie podía remover Llamativo, tierra en ese ¿no? sector. Muy llamativo. Y aparte, no solamente dice de manera abstracta, nadie podía remover tierra. Ella dice concretamente, yo intenté remover tierra y me dijeron que no. No era algo que, bueno... Ay, te digo, me impresiona tanto todo esto, ¿no? Porque digo, alguien más tiene que saber lo que pasó. Porque vamos a suponer que fue una pelea y que terminó así, no sé, dramáticamente. No entiendo qué podría llevar a alguien a matar a este chico. No eran compañeros del colegio, no hubo un conflicto. De eso se sabe que no hubo un conflicto. Por lo menos nadie contó. Por que lo hubiera... menos no público. ¿Qué llevó a la muerte a Diego para enterrarlo y ocultarlo de esta manera? O sea, Durante tanto tiempo, Durante Mariana. tanto tiempo en el jardín de una casa de una familia que dice que no lo conoce. Es muy Ahora- raro. Iban al colegio juntos. Perdón, Mariana, a propósito de la hipótesis de César, ¿no? Salir a decir de repente, fue mi papá. Ok, está muerto, por lo cual esta causa Claro. tiene que... La verdad es que los criminaliza de hecho y no de derecho a todos ellos. Porque ¿cómo siguen estas vidas? Lo ocultamos ¿Cómo toda la vida. siguen Tienen que... estas vidas socialmente? No importa que Sí. no vayan presos. ¿Cómo siguen adelante con estas vidas? Bueno, Entonces, lo viste recién cuando te dice, Por eso. otra vez con lo mismo. por Para mí eso esa digo, frase es pero tremenda. supongamos, es toda una suposición, por supuesto, de reconocer, fue mi padre, ¿cómo siguen caminando por la Claro. calle? ¿Cómo siguen socialmente desenvolviendo sus vidas? Es imposible. Estaba repasando el significado del cedro en la Biblia, Ay, ¿qué es? la inmortalidad. Ay, Dios, qué impresión Dios. lo que me decís. Y plantaron un cedro arriba. Por eso, porque ustedes saben que quienes hacen jardinería y se dedican mucho a la jardinería, en general van detrás también de los sentidos de las plantas en muchos casos. Cada planta tiene una historia, tiene un sentido, representa algo. Hay quienes pueden hacer jardinería de otra manera y por otros motivos, ¿no? Pero hay quienes no. Y bueno, yo La que tiene que recurrí saber a es ese la madre. significado a propósito. La madre tiene que... Es que no lo puede haber hecho una Esa sola persona. Esa señora tiene que No saber. la pudo haber hecho una persona. Sí. Ay, esto sigue, esto va a continuar. O Sí, sea, sí, yo sí. creo que Más estamos más testimonios cerca se vienen. de la verdad, ¿eh? Esto va a avanzar más rápidamente de lo que pensábamos. En Iluminarte, ay, ¿dónde los tengo?